tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Pues ya nosotros listos aquí para llevar a su mesa un menú de palabras muy interesante para hacerle ameno este espacio en el que vamos a compartir ustedes y nosotros. Ya verá que le va a resultar interesante. Y para cubrir este espacio, bueno, como siempre, su amigo Arturo Ortega Morán y mi gran amiga y compañera Adriana Loaiza, encantada de estar con ustedes nuevamente a la hora de la sopa, a la hora del pipirín, a la hora que usted está comiendo y nosotros trabajando. Desde su casa, desde su oficina, qué bueno que nos sintonice a través de la señal del canal 28.1 en señal digital, Cablevisión e Easy. Y bueno, pues, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos un menú, así como dijo mi compañero y amigo Arturo, tenemos un menú súper delicioso de palabras, de frases, de enredos con el lenguaje, de horrores de ortografía y en medios que nos hemos encontrado. Todo eso y mucho más, ¿para qué? Para que usted tenga mucho vocabulario, tenga más palabras, tenga mucho más que decir y se vea mucho más inteligente. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con la trivia del día? Para que nos llame al 2020-8865. Eso era para ver si está atento mi compañero. Pero fíjense, hay un objeto que yo quisiera que me dijera usted cómo se llama. Ahí está, lo estamos viendo en pantalla. Inciso A, funderelele. Inciso B, cuchara para la nieve. Inciso C, a ver, márquenos y dígame si hay otro nombre por ahí. A ver qué se les ocurre o qué encuentran. Márquenos 2020-8865 para que veas que estoy poniendo atención. Mucha atención. Márquenos y también si tienen dudas de lenguaje, frases, otras dudas, nos encantaría, o saludos o felicitaciones. Bueno, nosotros felices de la vida de saberlo. Así que, ¿con qué arrancamos el día de hoy, mi querido Arturo? Bueno, pues entre las cosas que nos gusta explorar es conocer los hechos que le dieron origen a los dichos. Es que a veces usamos frases, usamos dichos que ni siquiera tenemos idea de dónde salieron y resulta muy gratificante cuando nos damos cuenta que hay una historia detrás de ellos. Y entonces cuando lo volvemos a decir o cuando lo volvemos a oír, lo hacemos con un sabor diferente. Por ejemplo, una clásica frase que en el medio coloquial se oye, cuando las cosas están muy difíciles, cuando sientes que está complicado el trabajo porque de pronto empiezan a correr a mucha gente, cuando empiezas a ver que pues no puedes salir a la calle tranquilamente porque hay mucha inseguridad, entonces se oyen expresiones como esta que dices, oye, no, es que la cosa está del cocol. ¿Y sabes qué? A mí me encanta el cocol. Yo quiero mi cocol. ¿Viene de ahí? Pues no, fíjate que pudiera parecer que el cocol se refiere a ese pan. Hay un pan que se llama cocol, que es pues algo así como forma de rombo, y que lo hizo famoso un personaje de la televisión, creo que le llamaban el Tata, ¿no? Que decía, quiero mi cocol. Pero no, fíjate que ese cocol tiene otro origen, ese creo que trae un origen italiano, y entonces pues de pronto si le buscas por ahí no encuentras una explicación. Pero ahí te va ¿de dónde viene? Entonces no viene de ahí, yo que quería mi cocol. No. Fíjate que hay otro cocol muy desconocido por la generalidad de las personas, pero que tiene origen en el náhuatl. En el náhuatl había una palabra cocol que estaba relacionada con el concepto de enfermedad. Había, por ejemplo, la palabra vamos a decir cocoscali, fíjate, cocoscali era una palabra que nombraba al hospital, vamos a decirlo así. Cocos es enfermedad, cali, casa, la casa de los que están enfermos, vamos a decirlo así, hospital. Ya, entonces el cocol tiene que ver con peligro de enfermedad, con una catástrofe, algo así como la cosa está que arde. ¿Cocol significa eso? Sí, pero no fue de gratis. O sea, aquí es donde está la historia que se conecta, que eso sí es más sabido, que cuando llegan los españoles involuntariamente desatan una guerra bacteriológica contra los indígenas y se desatan grandes epidemias, sobre todo de viruela y otros males que producen una baja bastante significativa en la población.
Hay narraciones de cómo caían muertos en las calles, para ellos era algo desconocido totalmente. Sí, ¿no? Y entonces ellos tenían una palabra, la palabra era cocolitzi. Cocolitzi significaba epidemia, o sea, un mal masivo, pero que ellos lo asociaban a cosas del cielo, o sea, cosas de sus dioses que los estaban castigando. Entonces, ese era el peor temor de ellos, que les llegara un cocolistli. Entonces, eso se fue quedando en la memoria popular y cuando la cosa estaba de cocolistli, estaba, pues como ahora decimos, del cocol. Del cocol. La cosa está que arde, la cosa está del cocol, cuando hay un peligro inminente, cuando viene una epidemia o algo. Cuando estamos viendo las cosas muy graves, está de cocol. Del cocol. Del cocol. Y fíjate que, vámonos así, no tan atrás en la historia, pero hay otra frase que a mí me gusta mucho, el de no hay de piña. No hay de, ¿te gusta la piña? Pues sí me gusta la piña, pero sí es cierto, a veces te dicen, cuando pides algo, dices, oye, no me puedes dar eso. No hay de piña. No hay de piña. Pero Así fíjate, sí. seguramente te va a encantar esto. Yo no sé si te gusta el pulque. ¿Has probado el pulque? Fíjate que sí lo he probado, pero no, ¿será que yo no me acostumbré a tomarlo? No es de mi preferencia. Yo tampoco nunca lo tomé, pero miren, antes el pulque era como pues, la bebida con un toquecito de alcohol que ponía como feliz a la gente. Entonces, como vimos en pantalla, había unas pulquerías y antes se decía, oye, pues quiero mi pulque de piña. No, pues no hay de piña, hay puro blanco, que era el pulque, no hay puro blanco. Esa era así como que la frase y después pues se fue quedando la pura frase de no hay de piña, conmemorando esta acción de pedir el pulque de piña o de otro sabor y que no había y que nada más había puro blanco. De ahí viene esa frase y bueno, se la pueden encontrar, es como muy popular esta frase, ¿no? Sí, y fíjate que también sirve para recordar que también la palabra pulque, como era de esperarse, es de origen náhuatl. No sé si tú tengas claro cómo es todo el proceso para hacer pulque. No, a ver, cuéntanos. Pues mira, está el maguey ya en cierto punto. Hay unos señores que les llaman los acocoteros, que usan una cocote. Una cocote es como, vamos a decir, es una planta, ¿verdad? Pero que ya seca la hacen hueca, que tiene como un palo largo y está hueco, entonces le absorben y así extraen del maguey eso que llaman ellos el agua miel. Cuando sale es un agua muy dulce, que fresca, es muy rica. Pero esa agua miel, cuando se pone a fermentar, el efecto de la fermentación hace que se produzcan alcoholes y se empieza a oler como así, como agrio, pues como cuando tú dices algo echado a perder. Pero ese es el proceso de la fermentación y así se sale el pulque, que los aztecas llamaban octli polihui, que significaba algo así como licor podrido. Ok, no suena muy atractivo, si nunca había tomado pulque, ahora menos. Entonces de esta palabra poliuki es la que se convierte, los españoles la convierten en pulque. Ok. Dicen, yo no lo he probado, como te digo, sí lo he probado, pero no me ha gustado, que pues hay gente que le gusta mucho y probar esos curados que tú decías. Fíjate que no hay de piña, es la frase, pero el tepache, ese sí lo he probado y ese sí es de piña y no hay de otra. Ese sí lo hacían ahí por mi casa y eso es en el mercadito, igual con ese proceso de fermentar la piña. Pero bueno, ¿qué otras frases populares tenemos que usamos mucho y no sabemos de dónde vienen? Pues mira, me acordé de esos momentos en que la ambición te hace perder lo poco que tenías por tu afán de conseguir algo más grande. Eso sucede en la vida muchas veces. Y en el lenguaje popular se ha acuñado una frase que dice, me quedé como el perro de las dos tortas. Y me ha pasado, que de repente estoy con que este trabajo o este otro y a la mera hora, pues por andar, espéreme tantito, a la mera hora me dan las gracias, sí. Sí, pasa mucho a nivel cuando andan ahí los muchachos buscando novia que empiezan a quedar bien con una y ya parece que sí le gustó, pero de pronto ven otra que les gusta más y descuidan a esta y la otra no les hace caso y entonces ya cuando quieren volver con esta, pues dijo, no, ya no hay de piña. Me ha pasado, pero al revés. Entonces aquí la cosa es decir, bueno, ¿de dónde vendrá esta expresión de la de me quedé como el perro de las dos tortas? Sí. Fíjate que es otra vez nuestro amigo Esopo, aquel griego famoso que vivió allá como unos 500 años antes de Cristo,
que les encantaba escribir fábulas. Fábulas, me acuerdo de las fábulas de Sopo. Sí, esas historias en las que los animales son personajes. Sí. Él escribe una de tantas fábulas, se llamó El perro y su reflejo. Aquí la historia breve, son breves porque ya las fábulas son muy breves, era de un perro que venía con un pedazo de carne muy contento que se había encontrado por ahí, andaba buscando un lugarcito donde comérselo y de pronto llega a la orilla de un lago y se asoma y ve su reflejo, el agua hace aparecer más grande su imagen y él en su mente ve a otro perro con un pedazo de carne más grande que la de él. Entonces se le antoja más y dice, híjole, no, yo quiero esa, ¿no? Y entonces, pues sí, suelta la que traía y le tira la mordida a la del perro que era la imagen. Y pues como te imaginarás, al sacar la cabeza, pues no había ni, era una ilusión, no había otro pedazo de carne y la que era de él ya se la había llevado la corriente. Entonces quedó sin un pedazo de carne y sin el otro. Pero aquí en México, por cosas que pasan con el lenguaje, cambiamos la carne por las tortas. Las tortas son muy mexicanas, ¿no? Sí, ¿cómo y si no, que lo diga el Chavo del Ocho, ¿no? Pero ya ves que ahí salían mucho las tortas, ¿no? Entonces, bien pudo haber sido, me quedé como el perro de las dos carnes, pero sería raro, ¿verdad? No, sería muy raro. Entonces, como que se adaptó al sentimiento mexicano y así nació el perro de las dos tortas. Y además las tortas, hablando de comida, fíjate, hacia el centro las tortas no nada más es la telera o el bolillo con su relleno, sino también por ejemplo, puede haber tortitas de calabaza, ¿no? Y entonces las calabazas las ponen con huevo y las fríen y ya son tortitas de calabaza o tortitas de coliflor o tortitas de carne. Allá como que todo lo hacen tortita, pero porque son bien listos, no se hacen guaje. Ellos no se hacen guaje. No se hacen guaje, como tú a veces. ¿O no? No, claro, a mí me encanta hacerme guaje de pronto. A mí también me encanta hacerme guaje, pero que no me cachen. Pero ¿de dónde viene esta frase? También es muy mexicana y seguro la han usado y seguro la usamos mucho. Miren, viene de estos guajes, que son estos calabazos que cuelgan del árbol. Ahorita lo vamos a ver, ahí está el calabazo, donde eran como cuencos, ¿no? Ahí se almacenaba el agua antes y como estaban suspendidos en el aire, ahí colgados del árbol, miren, ahí los estamos viendo, pues así se le decía a la gente que estaba sin nada que hacer, sin qué hacer, oye, pues es que tú estás haciéndote guaje, a eso miren, como esta persona se está haciendo guaje, imitando a estos calabazos suspendidos. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que el tiempo de ocio, el tiempo de hacerse guaje también es valioso, también es válido aburrirse. Ahora que empiezan ya casi las vacaciones, es importante tener esos espacios porque dentro del ocio, el hacerse guaje, la verdad es que viene como la creatividad. ¿Tú qué piensas? Que también como hay quien le gusta hacerse guaje, hay quien le gusta hacerse tarugo. Lo digo sin ofender, ¿no? Se oye más fuerte, ¿no? Sí. Pero también son expresiones que se oyen en el medio. No te hagas tarugo, ándale, ponte a hacer esto, etcétera. ¿Pero qué tiene que ver el tarugo? A ver. Mira, una de las opciones es esa tranca que se pone entre dos maderos para que una puerta no se pueda abrir. Ajá. En algunas partes lo llamaban tarugo. Okay. Tarugos también eran pedazos de madera como los taquetes, así, que se usaban para insertarlos en los agujeros en la madera, para tapar agujeros, así regordetes. Entonces hay dos opciones. Una versión dice que esta expresión, hacerse tarugo, pudo venir algo como los guajes, del tarugo, que es una tranca que está ahí simplemente normalmente recargada en la pared y no tiene otra función más que esperar la noche para que la tranquen la puerta. Y entonces dicen, estás como el tarugo, nomás hay recargado. Imagínate la persona ahí recargada y el tarugo recargado, entonces ahí está la metáfora, ¿no? Claro. Entonces, de ahí nace, no te hagas tarugo. Bueno, por ahí puede ser la cosa. Y hay quien dice que no, que le decían también tarugos a las personas chaparritas y regordetas por la forma del tronco, del pedacito ese de madera. Y a veces esa cuestión física se asocia con el ser una persona, dice el diccionario, de rudo entendimiento. Para no decir tonto, muy elegantemente, ¿verdad? De rudo entendimiento, de rudo muy entendimiento. bien. Pues ya sabemos de dónde viene esta frase. Y hay otra que también es como muy usada aquí en Monterrey, sobre todo cuando hay así como mucho ruido, hay como
Pues sí, algo que un ambiente que se está como saliendo de control o mucho movimiento. Pasa con los vecinos, por ejemplo, los fines de semana, oye, hay mucho guato. O, por ejemplo, una persona, tal vez en el súper o en el banco, que se está quejando o algo así, oye, ya está haciendo mucho guato. Bueno, pues ¿de dónde viene esta palabra guato? Guato viene probablemente de la abreviación guateque. Guateque es una palabra taína que significa gran fiesta o gran alboroto. Quizás, fíjate Arturo, quizás pueda estar influenciado por la palabra boato, que significa aclamar a gritos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Puede ser, yo creo que es una muy buena explicación. Guato, guateque, a veces se usan indistintamente, pero para ya no hacer tanto guato, ¿qué te parece si tomamos un respiro? Ustedes también, y volvemos con más palabras. Aunque el verbo es nevar, nunca digas neva. Lo correcto es nieva. Regresamos al programa Palabras sobre la Mesa y estamos muy contentos recibiendo ya sus llamadas, respondiendo a la trivia que tenemos el día de hoy. A ver, este es un objeto, yo espero que se vea muy clarito en pantalla. Este es un objeto, pero ¿qué objeto es? Inciso A, es el funderelele. Inciso B, es una cuchara para la nieve. O inciso C, ¿tiene usted otro nombre para este artefacto? Llámenos al 2020-8865 y díganos si tiene otro nombre o si es funderelele o si es la cuchara para la nieve. ¿Para la nieve? Pues, a ver, aquí es la duda de la cortinilla. Ándale, sí, justamente yo creo que aquí conectamos que en la cortinilla de hace rato nos decía que aunque el verbo es nevar, no vamos a decir que, por ejemplo, en invierno neva mucho, no. Lo correcto es en invierno nieva mucho. Es que a veces hay esa confusión, por si el verbo es nevar, entonces neva. Pero fíjese, una manera así para asociar y no tener dudas con esto, compare usted el verbo nevar con el verbo cegar. ¿Cegar? ¿De cegar? Sí, de cegar, ¿verdad? De que de pronto estoy ciego, no dices estoy ciego, ¿verdad? No, estoy ciego. Vamos a decir, la arena te ciega los ojos. ¿Verdad? La nieve también. La nieve también te puede, bueno, cuando nieva te ciega, ¿no? Sí. Oye, pero ¿sabes qué, Arturo? Yo no soy muy fan de la nieve. A mí el frío y yo no somos uno mismo, pero me encanta el sol, me encanta la playa, me encanta el mar y más me gusta usar bikini. Ay, pues qué padre, imagínate. Sí. Imagínense ustedes. No, pues a ver, un día nos traes fotos para ponerlas ahí cuando hablemos del tema. No, pero ¿qué te parece si hablamos ahorita del tema? Ay, mira, ¿de dónde viene la palabra bikini? Mira, muy interesante porque poca gente sabe que la palabra bikini es el nombre que se le da a ciertas islas que están allá por el Océano Pacífico, tirándole a Asia, por la región de Polinesia. ¿Estamos viendo ahí una bomba nuclear? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es que hay la historia de la palabra bikini se asocia con esta historia negra de la carrera atómica. Es que hubo un tiempo en que el átomo dejó de ser átomo, porque la palabra átomo significa el que no se puede dividir. Átomo, tomo era en griego dividir. Pero de pronto llega Einstein, se da cuenta que sí se puede no solo dividir, sino destruir, convertir energía. Y lamentablemente el primer uso que le dimos fue con las famosas bombas atómicas. Sí, destructivo. Bueno, fíjese, resulta que en 1946 ya Estados Unidos había lanzado 2 bombas en la Segunda Guerra Mundial a Japón, Hiroshima y Nagasaki. Entonces empieza la carrera armamentista y ahí en ese lugar, en esa isla llamada Bikini, le llaman el atolón Bikini por la forma de la isla, empezaron a hacer pruebas nucleares por una buena cantidad de años. Y por esas fechas coincide, estamos hablando entre 1946, poquito después, que en Francia un diseñador de modas se le ocurre hacer un traje de baño de 2 piezas y lo iba a exponer ante el público y andaba batallando para ver quién se animaba porque los modelos decían, no, se les hacía muy indecente esa pieza. Pecaminoso. Total,
tuvo que apoyarse en una bailarina que es así, dijo, no, yo me lo he hecho, no hay problema, yo sí me lo pongo, ¿no? Entonces, esta bailarina dice que, la anécdota cuenta que cuando se pone esa prenda, le dice a Luis Reard, que es el diseñador, le dice, oiga, señor Reard, de veras que su bañador, así dicho en España, como dicen en España, va a ser tan explosivo como la bomba de bikini, porque por esas fechas estaba haciendo mucha publicidad de eso. Y le pareció bien al diseñador, dice, oye, pues sí, me gusta el nombre. Y entonces cuando lo presentó con el nombre de bikini. Pero nada que ver con el bi que sea de dos, porque es de dos piezas. Es que eso te iba a decir, que yo pensé que podría ser por el bikini, que son dos partes, monokini, hay quien no se va y nada más con la parte de abajo. Sí, no, y como detalle curioso, ahí por ahí en las imágenes que pueden salir, se ven unas chicas romanas, fíjate que del siglo III, allá de hace mucho, y se ve que andan con una prenda que pues son como los bikinis, lo que quiere decir que no era propiamente una novedad. Lo que pasa es que pues se había dejado de usar ya por mucho tiempo. Mira, ahí ahorita vamos a ver las imágenes. Mira, esa es la isla donde Bikini. hicieron las pruebas atómicas. Sí, que ya no me imagino cómo que habrá quedó quedado, despoblada, ¿no? Deshecho. Olvídate, es un desastre. Claro. Ahí están las explosiones atómicas. La que sigue, vamos a ver, yo creo seguramente a esta niña que dijo, yo me he hecho la bailarina, claro. Ella es la bailarina. Pero Michelin, fíjate, me llama la atención porque está usando ese bikini como se usa ahora, o sea, pequeño, porque antes, bueno, cuando ya se puso más de moda, eran como piezas un poco más grandes. Ahí están las chicas romanas para que veas que ese es un mosaico siciliano de ya hace muchos años, pero para que veas que también en las muchachas les gustaba ponerse su bikini. ¿Cómo no? A mí también. Pues, ¿por qué no? Bueno, esa es la historia de la palabra, lamentablemente asociada pues a esa otra historia negra de las pruebas atómicas. Sí, pero bueno, ya sabemos de dónde viene esta historia, ahorita que ya vienen vacaciones. Y fíjate, te voy a platicar la historia de otra palabra que quizás la conozcan ustedes, la María Luisa. Cuando vamos a enmarcar un cuadro, hay ocasiones que pedimos una María Luisa. La María Luisa que estamos viendo en pantalla es la que fue la esposa de Napoleón, que se piensa que en aquella época, ya ven que se hacían los retratos y regularmente usaban todo el lienzo y luego ya se ponían en un marco y se colgaban, ¿no? Pero, por ejemplo, como lo estamos viendo ahorita en pantalla, se ve el marco negro y ese espacio blanco que está alrededor de la fotografía, a eso se le conoce María Luisa, como María Luisa. Y se cree que es en honor a la esposa de Napoleón, que pensó, oye, pues vamos a darle como un aire, como un respiro al cuadro, que luzca un poquito más, que no esté tan pegado al marco, y bueno, pues en honor a ella se le llama María Luisa. Y a mí me gusta mucho, es así como darle como su identidad y su respeto. Sí, y fíjate que otro nombre también francés, porque esto nos llega de Francia, es la palabra passepartout. No sé si te tocó a ti en la escuela usar papel passepartout. No. Se usaba mucho antes en las escuelas para hacer trabajos manuales. Hacías un dibujo y como marco le ponías papel passepartout, que era un papel doradito. No. Passepartout en francés significa el que pasa, el que da toda la vuelta, pues pasa a través de todo el contorno. Es para poner un marco, pues. Pero también le llamaban passepartout a ese espacio y todavía en algunos lugares así le llaman. Ponle passepartout, en otros ponle María Luisa, pero son dos palabras para lo mismo. También se usaba el albanene, que también es como un papel, pero no sé si si es como el passepartout, pero este es como transparentosito, también se usa como María Luisa. Sí, no, acá este era bien brilloso para que destacara, así que, para que y había de diferentes colores, verde, dorado, rojo, etcétera. Oye, ¿sabes qué? También típico de vacaciones, la gente de aquí del norte le gusta irse de compras a Estados Unidos y traerse su fayuca. Pero, ¿de dónde viene esa palabra, la fayuca? Muy extraña la palabra fayuca. Sí, fayuca, a fayuquear, y aparte se la hicieron verbo. ¿No? Fíjate que la palabra fayuca tiene historia interesante porque viene desde una palabra latina que significaba, era vadio, y vadio significaba, era el nombre de un color amarillo oscuro o rojo oscuro, algo así en esas tonalidades. Y de ese vadio en castellano surge la palabra bayo. ¿Te suena la palabra bayo? El frijol, a mí me gusta mucho el frijol bayo, sí, por su color, pero también los caballos hay.
El caballo Mi bayo. caballo bayo, ¿Cómo no? le dicen así por el tipo color, así un amarillo Sí, oscuro. cafecito claro. Sí, y de ese badio, inclusive por otro camino, le empiezan en cierta época en España a llamarle bayos a ciertos vinos, también por su color. El color entre rojizo oscuro, amarillento oscuro. Y de estos bayos, ya los vinos, entonces a las tabernas que los vendían les llamaban bayucas. Las bayucas eran, pues cuando decías, déjame, ahorita vengo, voy a echarme una allá a la bayuca, ¿verdad? Si es que te dejaba, no, yo creo que no avisaban, nomás se iban, ¿verdad? Los señores, ¿no? Ah, sí, y luego no Sí. regresaban. Entonces era, pues ahí, imagínate una cantina, ¿no? Como ahora. Y como donde hay borrachitos hay oportunidad de venderles cosas, entonces nacieron las bayuqueras. Las bayuqueras eran las señoras, casi siempre las esposas del tabernero, que ponían un changarrito allá afuera de la bayuca y les llamaban bayuqueras porque te vendían de todo tipo de cosas, ¿no? Lo De que cuenta. trajera. Sí, 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 Ajá. sí. Y ya pues, los borrachitos con sentimiento de culpa, pues compraban ahí para llevar a la casa, ¿no? Y en fin, hacían buen negocio. Qué listas las señoras siempre, ¿verdad? Bueno, mira, estas bayuqueras todavía en algunos países, yo he localizado ahí por Guatemala, Honduras, se siguen llamando bayuqueras con B. Pero acá en el norte se cambió la B por F. ¿Por qué? Pues así es el lenguaje, de pronto el oído de una parte lo oye Ya. distinto y empieza lo de forma bayuca, fayuca y se empieza a extender así esa modalidad, fayuqueros. Y entonces está muy asociada la palabra fayuquero con tener un tenderete ahí de chivitas, no una tienda grandota, sino un tenderete de cositas que vendes. Y luego aquí, como estamos en el norte, se asoció con mercancía traída de Estados Unidos, pero ilegalmente. Para poder darla barata, pues no vas a Sí. pagar impuestos, ¿verdad? Oye, no andes dando malos consejos a nuestros televidentes, hay que hacer las No, cosas yo nomás legales. estoy diciendo lo que se ve en el medio. Lo que se ve nomás. Todo que lo ves. interesante de la palabra fayuca es que tiene su origen en el nombre de un color en latín. Fíjense, todo el viaje que hizo esa palabra para llegar a esto. Ya ni me acordaba, pero ¿qué te parece, mi querido Arturo? ¿Y qué les parece en casita o en la oficina? O sea, hacemos una breve pausa y continuamos con palabras, dudas de lenguaje, enredos. Y aquí ya nos llegaron saludos y dudas que vamos a ver a continuación. Así que síganos llamando al 2020-88 6-5. para que no se me... Para que no me Regresamos. duerma. Despierto, despierto. Regresamos. Ok. Nunca digas sabemos muchos. Lo correcto es somos muchos. Regresamos al programa Palabras sobre la Mesa. Qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que están participando al 2020-88. 6-5. Ya se la sabe, y ahora sí no pierde destino. No. Y bueno, pues qué bueno que está participando. Vamos a recordar la trivia porque todavía tenemos unos minutos más de oportunidad para que participe con nosotros. A ver, ¿qué es este objeto que está apareciendo en pantalla? Es inciso A, funderelele. Inciso B, es una cuchara para la nieve. O inciso C, otro nombre. Y fíjense que ya nos están llegando otros nombres y uno, acá dice mi compañero que ni lo conocía. Así que bueno, también aprendemos de ustedes. ¿Qué les parece? Y estamos pasando cortinillas. A ver, ¿qué Pues sí, podemos mira, recordar? esto es relacionado con una forma de lenguaje que es muy común. Fíjate que esto se lo he oído hasta comunicadores de primer nivel que dicen, habemos. Habemos. Habemos muchos en este medio que hacemos esto y que el otro. En teoría, lo riguroso es que este habemos en español no se considera de uso culto. Entonces se recomienda que en vez de usar ese habemos, digamos somos o digamos estamos, depende el contexto, ¿no? Pero el habemos no. Sin embargo, fíjate que esto me recuerda que una vez platicando con Pilar Montes de Oca, ella es la directora de la revista Algarabía. Sí, la tuvimos aquí. Sí, algunos ella días. es lingüista, hizo un doctorado en lingüística. Y fíjate que su tesis me platicaba que ella lo había hecho sobre el fenómeno este del verbo haber, porque sacando estadísticas y todo decía que ya el uso era tanto que ella estaba pronosticando que quizá en un futuro no muy lejano este habemos se va a instituir como correcto.
pero todavía no está. Es como una tendencia del lenguaje. El lenguaje fluye natural. No, cosas que antes no se valían, ahora sí se valen, y cosas que antes sí se valían, ahora ya no se valen. Entonces, quién sabe. Dejémoslo así. Pero por lo pronto, ahorita la recomendación es, pues, no usar el habemos si no queremos vernos mal en el modo de expresión. Entonces, al menos hay que saberlo. Sí, además este verbo haber se confunde mucho, ¿no? Con haber, si vas a ver algo, pues acuérdate que es con V de Victoria, ¿no? Haber, o haber. De que existe algo. De que existe. Sí, cuidado con eso. Y fíjate, hay una expresión donde sí se vale la vemos cuando dices, pues saber con quién no la sabemos, ¿no? Es como una expresión así coloquial de decir, no, pues con quién no la sabemos, a ver con quién nos enfrentamos. Pero dejémosla ahí nada más. Y también lo he escuchado, lo he visto, habemos coche, cuando alguien está estrenando coche, ¿no? Habemos. Sí. ¿No? Sí, Por sí, ejemplo, o habemos fiesta cuando ya se armó, ¿no? Hay más dudas del lenguaje, hay más que hemos encontrado. Por cierto, entre a nuestra página de Facebook, Palabras sobre la Mesa, dele clic, porque ahí también nos enteramos de dudas, de preguntas que tienen, y bueno, pues las contestamos, claro, por supuesto las encontramos, las contestamos en este espacio. Dice una persona a través de Facebook, ¿existe el verbo aperturar? Aperturar. Es un debate que hay sobre esta palabra. Ajá. En rigor, quienes son puristas del lenguaje dicen que es una barbaridad. O sea, que ¿para qué dices aperturar si puedes decir abrir? Entonces, a mí me tocó una vez ser testigo de una gran discusión entre una persona que estaba muy allegada al trabajo en la banca, en los bancos, contra personas lingüistas, bueno, personas del lenguaje. Y él defendía que en el argot de los banqueros sí tiene sentido el verbo aperturar, porque no es lo mismo para ellos abrir una cuenta que aperturar una cuenta. Para ellos significaba un proceso. Entonces, abrir una cuenta puede ser simplemente escribes aquí, pero aperturarla implica una serie de pasos que ellos siguen administrativamente hasta que esa cuenta ya existe como tal. Sí, tráigase su credencial de lector y tráigase el comprobante de domicilio y tráigase su depósito y la factura de la lavadora y si ya tiene dónde caerse muerto, ¿no? Y entonces, mira, mi opinión personal es que como está en ese proceso, sí es una palabra que para mi gusto es válida en ese argot de los banqueros, porque cada profesión tiene derecho a crear sus palabras que les hacen sentido, que les dan un significado que ellos necesitan. Entonces yo diría que sí se vale en ese contexto. Muy bien. Aquí tenemos otro, y fíjense, en el caso, yo no lo he visto, pero, no, sí lo he visto, cómo no. En el caso de algún partido deportivo donde está una mujer haciendo el papel de árbitro, ¿cómo se le dice? La árbitro, la árbitra o el árbitra. Y bueno, aquí me encantaría que lo mencionaras porque pues ya hay mujeres directoras y ¿cómo se dice? La directora, el directora, ¿cómo se dice? Fíjate que esta palabra va a chocar con algunas ideas que hay sobre la construcción del lenguaje. Por esa tendencia a darle ya su lugar a la mujer, se acepta perfectamente que la palabra sea árbitra. El asunto es que cuando ya fue árbitra, que se dijo, sí, está bien, no hay problema, que sea así como juez y jueza, ¿por qué no árbitro y árbitra? Doctor, no hay problema. Doctora. El problema es cuando le pones el artículo. Ay, sí. Porque aquí es donde yo a veces no entiendo bien a la Real Academia Española, porque según las reglas, cuando una palabra femenina empieza con A acentuada, no debes ponerle la, debes ponerle el. El árbitra. El árbitra. Se oye rarísimo. Se oye rarísimo, ¿verdad? Pero a lo mejor por eso fue. Pero por ejemplo, decimos el águila. Y el águila es femenino. Es cierto, bueno, pero quizás porque ya estamos muy acostumbrados. Decimos el agua y es El femenino. agua, ajá. Decimos el hacha, aunque estén por ahí un hacha en medio, el hacha y es femenino. Entonces, en rigor, la regla debe ser el árbitra, pero esto creó una excepción, porque a lo mejor a mucha gente le pareció que se veía muy feo y lo rechazó, y dijeron, no, es la árbitra, y creo que es quizá la única palabra en castellano a la que se le permite ponerle la
a Ok. pesar de que su A inicial está acentuada y, Muy y es bien. femenina. Entonces ya lo dijo Arturo, la árbitra se vale porque lo dijo él, nomás No, por lo, eso. lo dijo la Real Academia Española. Yo nomás se los paso al costo. Muy bien, entonces la árbitra. Sí. Está bien. Y para la siguiente vez que vayan a un partido deportivo, por favor, respeten a la árbitra o al árbitro y respeten a todo mundo, porque recuerden que es un juego nada más. Oye, hay otra duda, y esta es de ortografía. ¿Es consejo con S o consejo con C de casa? Aquí lo vamos a ver en pantalla. ¿Consejo con S o consejo con C? Bueno, existen las dos. A ver. Hay consejo con S, ahí se aplica a cuando déjame te doy un consejo. Sí, sí me gustan los Claro. consejos. Pero también se le llama consejo a un grupo de personas que tienen como misión aconsejar, vamos a decirlo así. Los miembros del consejo, por Sí. ejemplo, ¿no? Ujú. Pero fíjate que hay otro, aquí sí está un poco complicado porque hay otro consejo con C, que también son personas, pero estas más bien están asociadas a la administración o al gobierno de un municipio. Entonces, por ejemplo, el consejo municipal, ese sí va con C, porque se refiere, es más asociado esa palabra consejo a concilio, está más relacionada con esa palabra, pero se confunden porque tienen a veces papeles similares. Entonces yo lo diría así, si se refieren a un consejo municipal, de seguro es con C, Muy bien. asociado al municipio. Y si Con- van a dar tips o comentarios o es con ese. Sí, una empresa que tiene su consejo de administración, todas son con ese, ¿verdad? Muy bien. La única que sería con C es la que está asociada con algún municipio, algún tipo de gobierno. ¿sí? Ok, entonces ya lo sabe, consejo con C cuando se asocia con un gobierno, consejo con S cuando usted va a dar alguna recomendación o algún consejo de una empresa o algo así. Acá hay otra duda, todavía tenemos tiempo. A ver, ¿es interpretación errada con H o interpretación errada sin H? Ahí lo estamos viendo en pantalla, errada con H o errada sin H. Bueno, esta fíjate que la tomé justamente es un cuestionamiento reciente que me hicieron porque en mi artículo del domingo, un artículo que cada domingo escribo en El Horizonte. Muy bueno, por cierto, para que lo lean. Sí, gracias, ahí estamos cada domingo. Yo puse interpretación errada con H y luego me topieron, ¿no? De que, ¿cómo que errada con H? Si lo correcto es errada sin H. Y tienen razón, o sea, cuando uno se refiere a algo equivocado, es de error no lleva H. Entonces, si error no lleva H, errada, porque está equivocada, tampoco lleva H. Tampoco. Lo que pasa es que yo quise jugar, me pasé de juguetón y le había puesto comillas a errada, como diciendo, como una burrada, pues aquí se le ponen herraduras, ¿no? A los burros, a los caballos. Ajá. O sea, quise jugar con eso, pero pues por ahí le quitaron las comillas. Entonces, eso ya de pronto dijo, no, pues están de más, ¿no? Y Paula se quedó así. Y bueno, pues ya tuve que disculparme, no era la intención, pero lo correcto es errada sin H cuando se refiere a que está equivocada. O fe de erratas, que seguramente lo ha de ver bastante seguido en, no sé, en el periódico. Fe de erratas es cuando hubo, así como le pasó a mi compañero Arturo, algún errorcillo por ahí. Entonces, erratas es sin H y tiene que ver con el error. Pero acá hay otra más. ¿Es correcto decir ahorita o es correcto decir ahorititita? A ver, contéstamelo, pero ahorita. Ahorita. Fíjate que Ahorititita. también uso es un uso americano exclusivamente. Ya está en el diccionario de americanismos la palabra ahorita y ahoritita como válidas, pero fíjate que me dio curiosidad que en este diccionario ya ahorita no vale solamente en este momento, vale también en un tiempo indefinido, ¿no? Como lo usamos a veces. Sí, ahorita y ¿Cuándo puede vas a hacer ser- la tarea? Sí, Ahorita, ahorita. o sea. Puede ser 3 horas. Pero ya viene recogida esa definición. Pero si buscan en el diccionario de la Real Academia Española, no va a venir. O sea que en el español global no está reconocida, aceptada, vamos a decirlo, pero en el español americano sí. Entonces sí se vale. Sí, se vale Sí ahorita, se vale, sí. ahorita y ahorititita. Y ahorita. Muy bien. ¿Y qué les parece si ahorita hacemos un corte comercial? Un corte y regresamos regresamos ahorititita. Regresamos. Nunca digas, habían muchas personas. Lo correcto es, había muchas personas.
Regresamos al programa Palabras sobre la Mesa, muy contentos por toda la gente que participó en la trivia del día de hoy. ¿Qué es ese objeto que vemos en pantalla? Que vamos a ver en pantalla, ahí está. El funderelele, inciso A, inciso B, cuchara para la nieve, o inciso C, otro nombre. Y fíjense que participó muchísima gente. Por ejemplo, hay quien nos dice que es un cachivache, hay quien nos dice que es un sacabolas de nieve, hay quien nos dice que es un sput. Yo no me sabía lo del sput, pero bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta, mi querido Arturo? Mira, yo este objeto lo conocí simplemente como la cuchara de la nieve, no me sabía otro. Pero esto me llamó la atención porque es una curiosidad del lenguaje. Ajá. Yo una vez, hurgando ahí por las páginas que tienen que ver con este tema, me encontré con que este objeto se llamaba funderelele. Ajá. Y dije, caray, qué raro nombre. Y, Sí. pues dije, y empecé entonces a hacer una búsqueda para decir, a ver, de dónde salió la palabra, a ver cuál era la etimología, de dónde venía. Oye, nada, ni señas, nada. Y solamente aparecía la palabra de un año para acá, creo que era el 2004 para acá. Uh-huh. Y antes de esa fecha, la palabra para nada. Y estaba en la Wikipedia. La Wikipedia, aunque cualquiera puede poner ahí un artículo, Sí, no todos. es tan fácil. Hay sensores que te checan si lo que estás diciendo está bien o no. El asunto es, no sé, por alguna razón alguien hizo un artículo donde puso que este artículo se llamaba funderelele. Yo creo que para mí fue una broma de alguien que pudo hacerlo. Y entonces empezó a correr como reguero de pólvora que ese objeto era un funderelele. Al grado que si ustedes buscan en la red, Sí. busquen funderelele Sí. y van a aparecer ahí las cucharas de la nieve, ¿no? Sí. Pero ya se hizo una investigación exhaustiva y no, o sea, no hay razón para que se llame así. Simplemente fue la ocurrencia de alguien que prendió por el poder de las redes, ¿no? Que de pronto explotó. Pero ahorita ya como que ya las cosas agarraron su lugar. Entonces ya no es un funderelele. Ay, yo ya me había emocionado porque, a ver, pásame el funderelele. Y bueno, tiene mucho juego, además, tiene como rima. La palabra es bonita, hasta como Sí, con ritmo, ¿no? Hasta sí. parece nombre así de una cosa rítmica, no sé. Y además para comer nieve, a mí me encanta la nieve. Oye, muchas dudas más. Fíjate, esta me encantó, de Irma Rangel. Nos dice, ¿qué significa ajuarear? Y bueno, hablando de la fayuca, a mí me fascina ese verbo, pero más me gusta irme a juarear. ¿Te sabes de dónde viene? Sí, la palabra ajuarear está relacionada con la palabra ajuar. Ya ves que cuando dicen el ajuar de la novia, pues es la ropa que se va a poner. Entonces, darte ajuar es ajuarearte. Sí. Así de simple. Así de simple, a mí me encanta. Hay otra, ¿cómo es correcto? Y que también me fascinan los tacos al vapor. Yo lo he visto como tacos al vapor. Dicen, es tacos al vapor. Ya nos hicieron aquí la trivia. Inciso A, tacos al vapor. Inciso B, tacos en vapor. Inciso C, tacos con vapor. O inciso D, tacos a vapor. A ver, contéstenos su trivia. Sí, mira, yo creo que pudiera ser correcto tacos al vapor. O inclusive tacos a vapor, porque fíjense, en esta frase está una palabra escondida, que es la palabra hechos. Es como decir tacos hechos al vapor. Solamente que como una forma válida del lenguaje es ocultar una palabra y decir tacos al vapor. Lo demás está implícito, se entiende que es hechos al vapor. Pero también puede ser hechos a vapor. Yo creo que cualquiera de esas dos estaría bien. Inciso A, inciso D. Sí, Nos yo creo que mandaron la cualquiera de trivia. esas dos Oiga, jala. me encantó que nos mandaran su trivia. Aquí hay otro. ¿Cuál es lo correcto? Inciso A, conflexión, o inciso B, complexión. No, definitivamente es complexión, ¿verdad? Porque conflexión será el acto de comer conflex. No creo. No. No, es complexión. Se puede parecer la letra, pero es complexión con P. Es lo correcto. Muy bien, pues esas son las dudas hasta el momento. Por supuesto, sigan participando. Entren al Facebook de Palabras sobre la Mesa, denle me gusta y bueno, pues ahí vamos a estar contestando o más bien recibiendo sus comentarios, sus correos, para contestarlos aquí en el programa, ¿cómo no? Sí, claro. Oye, me comentabas que hallaste un titular de un periódico medio raro, ¿no? Sí, a cada rato, y por cierto, los quiero invitar a ustedes en casita o en la oficina, si se encuentran de repente alguna foto con alguna falta de ortografía, con algún error, bueno, pues mándenlo y aquí nos reímos todos juntos. Miren, vamos a ver esta, a ver si lo podemos poner en pantalla, uno de un sicario. La cuchistola, decías todo. Sí, que acuchillan al alcalde de 3 disparos. ¿Cómo que? Bueno, a ver si lo alcanzan a ver en pantalla. Acuchillan al alcalde de 3 disparos cerca a una comisaría.
Acuchillan Acuchillan. de 3 disparos. Ah, Sí. por eso es la cuchistola, ¿no? Pues, Cuchillo, ¿cómo? pero pistola, porque pues con disparos, ¿no? Claro, entonces hay que tener mucho cuidado, de verdad que si publicamos en medios, pues cómo decimos las cosas. Hay otra duda. ¿Qué es una ancheta? Ah, sí, mira, esa palabra ancheta la tocaron los amigos del programa de Crónicas. Entonces dije, déjame, vamos a platicar de esa ancheta. Ajá. En origen, una ancheta es como una mercancía y puede implicar comestibles, telas, cosas así, que se usaba mucho, que las mandaban algunos españoles a la colonia para venderlas. En barco. Era una caja chiquita, como decir, a ver, llévate esta ancheta para vender allá. Y entonces ahí venían mercancías, le llegaban aquí, lo de ahí las transportaban en carretas, eran mercancía varia para poder venderla. Entonces a eso le llamaban anchetas, pero luego aquí en México ya esa palabra tomó el sentido de cosas como chucherías, tiliches. Decías, a ver, pásame esa ancheta que está ahí, ¿verdad? O sea, para poder nombrar una cosa de la que no tienes rápido el nombre. Ya. Bueno, las fotos que estuvieron en pantalla, y te iba a comentar, me recordaron a los arcones, al arcón, que se regala así como comúnmente en Navidad, que se le da a los clientes, ya saben, esta canasta con vinos y quesos y turrones. ¿Sí? ¿También tiene que ver con eso? Sí, pues puede ser eso son mercancías, ¿verdad? Que el origen primero es una de origen comercial, mercantil, de vender anchetas, una ancheta parecido al pacotilla, que eso lo comentaremos ya en otro programa después. ¿Cómo no? Y bueno, hay otra palabra que me encanta, que es reconocer. Reconocer es una palabra mágica, pero no tiene que ver con el concepto de reconocer, de dar reconocimiento. Y bueno, ahora con las redes sociales, eso es lo que más se obtiene, el reconocimiento con me gusta, ¿no? Miren, lo estamos viendo en pantalla. Reconocer, si lo vemos o si se ve al espejo, es la palabra más larga que se puede leer igualito en ambos sentidos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto también ya lo hemos visto en otros programas, se llama palíndromo y es pues jugar con las palabras, ¿no? Por ejemplo, oso o ala o pozo, es como si se vieran al espejo y pudieran leerlo, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es un palíndromo. La palabra anilina. ¿Anilina? Anilina también, si la lees de un modo, la lees del otro, se lee igual. Ana. Ana, así es. Sí. Y pudiera haber otras más grandes, pero de las que vienen en el diccionario, definitivamente reconocer es la de más, que tiene 9 letras. Y bueno, pues es, como tú dices, un juego de palabras. Pues con esto, ¿qué les parece si nos despedimos? Yo les quiero dar las gracias por sintonizarnos ahí en casita, ahí en el comedor de la oficina. Les mando muchos saludos a toda la gente bonita que nos ve. Gracias, que tengan muy buen provecho. Gracias también a toda la producción, a Canal 28 y nos vemos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde. Soy Adriana Loaiza. Y acá su amigo Arturo Ortega Morán. Que los invita para estar con nosotros la próxima semana en otra edición de este programa en el que usted ya lo sabe, usted ponga la mesa que nosotros pondremos las palabras. Ay, los quiero. Hasta pronto.